El bufeo se ha constituido un ícono de la representación turística en el Beni, puesto que representa una especie endémica de nuestros ríos. Inia boliviensis, antes conocida como Inia juefrensis, hoy en día está catalogado solamente en aguas bolivianas. Es una especie de cetáceo en un país que no tiene salida al mar. Entonces creo que esa es una de las particularidades más sobresalientes que tiene la especie, ¿no? Y que tenemos como país. O sea, tenemos un representante cetáceo, o sea, un mamífero acuático, completamente acuático, que habita en nuestros ríos bolivianos. Ha sido reconocido aquí en el departamento del Beni como un patrimonio también natural y es símbolo de la ciudad de Trinidad y símbolo de la ciudad de Puerto Villarroel también en Cochabamba. Entonces, en estos años, a partir de más o menos el 2009, 2010, que salió el primer plan de acción para la conservación de la especie, ha ido teniendo más valor, si se quiere, y se ha ido generando mucha más información de la especie, ¿no? Porque es una especie muy críptica, o sea, no es tan fácil de observar porque tiene una vida completamente acuática, sale a respirar como todo mamífero, no es, eso es una diferencia de los peces. Muchas personas creen que es un pez, ¿no? Pero los peces respiran de una forma diferente, con branquias y otro tipo de sistemas para captar oxígeno. Este es como nosotros, que necesita respirar, tiene pulmones, entonces sale cada vez a respirar. Y es en ese momento únicamente donde se la puede observar, ¿no? Y donde están realizando algunas actividades de alimentación, quizás. Entonces, es poco observable, poco se conoce sobre su comportamiento, pero dentro de lo que se puede estudiar es lo que se está haciendo, ¿no? Saber cómo están sus poblaciones. Entonces, con toda esa información se ha ido visualizando más la especie. La gran diferencia que existe de un delfín de mar a un delfín de agua dulce, o conocido como en Bolivia bufeo o como en el Brasil boto, la diferencia es el tamaño, ¿no? En el mar existe más, de lo que yo conozco, más de 32 diferentes especies de delfines de agua salada. Unos mucho más grandes a los nuestros, otros mucho más pequeños, pero la gran diferencia, mire, casualmente estoy con él acá, es en el tamaño de la boca y en el número de la dentadura. Lógicamente, morfológicamente, en las diferentes aletas con seguridad que hay diferencia, ¿no? Pero la diferencia más notable es en el tamaño de la boca. Otros mucho más cortos, otros más grandes y el número de dentadura que tienen. La diferencia entre un delfín de mar a un delfín de río está en toda su anatomía, ¿no? Los delfines de mar tienen las vértebras en el cuello fusionadas, entonces su movimiento de cabeza es muy rectilíneo. Estos no, nuestro delfín tiene unas vértebras no fusionadas que le permiten más movilidad en el cuello y eso es por la adaptación a un río, el bosque que se inunda, hay muchos obstáculos, necesita moverse mucho más, ser mucho más flexible. Tiene un hocico más largo porque se alimenta de peces que pueden esconderse entre los troncos, en el suelo, entonces es una pinza que necesita buscar, entonces por eso necesita ser más largo. Las aletas son más robustas, es más gordo más gordito, digamos, porque tiene un intercambio de temperatura, tiene que lidiar con el intercambio de temperatura que existe en el agua, ¿no? A veces a muy baja profundidad la temperatura puede ser muy fría, ¿no? Entonces tiene que subir, entonces ellos termorregulan mucho como nosotros y necesitan siempre una capita de grasa para afrontar esos cambios de temperatura, ¿no? Hay muchas personas también que creen que nuestros delfines de río son varias especies porque tienen diferentes tonalidades de color. Las crías son grises, completamente grises, y los subadultos y adultos ya tienen tonalidades incluso blancas, rosadas, mantienen el gris que pueden combinarse con rosado también, pero eso es una variación dentro de los individuos, ¿no? Como hay personas que son morenas, blancas, un poquito más tendiendo a rosados y demás, ellos también tienen esa variación entre los individuos, ¿no? Se vuelve más rosado
porque tiene mucha más irrigación de sangre. Por esto mismo de la regulación de temperatura, necesita que la sangre circule con mucha más eficiencia y con mucha más cantidad. Entonces, al momento de la especie o el individuo esté en mucha actividad, ellos empiezan a tener tonalidades mucho más rojizas, es como están más emocionados, con mucha más actividad, entonces se vuelven más rojizos, más rosados, y es ahí el nombre popular que tienen, ¿no? Es el delfín rosado del Amazonas, ¿no? Es importante para nuestro país porque esta especie, y ya con estudios moleculares genéticos, se ha visto que es una especie única en esta región, ¿no? Hay una especie de delfín rosado también que está en Amazonía, en los países de Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, que morfológicamente tú ves a un individuo en Colombia o en Perú y es prácticamente el mismo a nuestros ojos, ¿no? Misma forma, mismas tonalidades de color, el comportamiento sí va a ser similar. Entonces, esa es una especie que se llama Inia geoffrensis. La nuestra, entre las discusiones que hay entre los científicos, aún no la reconocen como una especie independiente, pero sí es una unidad genéticamente diferente y hay mucha evidencia para eso. Entonces se ha denominado, y nosotros todavía reforzamos la idea de que sí es una especie diferente, es Inia boliviensis, que nosotros como científicos estamos todavía impulsando el hecho de que se reconozca al bufeo boliviano como una especie independiente, ¿no? Pero por ahora la taxonomía nos habla de que es una subespecie de Inia geoffrensis boliviensis, la que habita solamente en Bolivia. Pero de todas formas, nuestros individuos bolivianos están aislados de la población de Brasil o de la población de Colombia. Entonces ese es como el valor que tiene para nosotros los bolivianos. Es una especie endémica para la región de la cuenca alta del río Madera, ¿no? Donde principalmente están los ríos bolivianos, ¿no? Entonces creo que ahí es donde la importancia que tiene la especie se ha vuelto cada vez más fuerte, ¿no? Es una especie de cetáceo en un país enclaustrado que únicamente está en Bolivia. Entonces tiene un gran valor para la conservación y demás.